Westworld es, sin ninguna duda, una de las series de televisión más complejas y confusas que hay, lo que no la hace menos adictiva a las puertas de la llegada de su tercera y tal vez más épica temporada. Queríamos hacer un conteo de algunas de las cosas que tal vez te hayas perdido de las dos primeras. These violent delights have violent ends. Desde el alocado final de la primera temporada, es difícil saber qué línea temporal exacta es la que estamos viendo. Bueno, de hecho han dejado una pista muy útil para poder saberlo. Echa un vistazo al logo de Westworld, usualmente está al fondo de una escena. Antes, la enorme W tenía un diseño súper retro de los 70s, que indicaba que la acción se daba hace tiempo y en futuro... presente. El logo es mucho más elegante, una W mucho más futurista que podría haber sido diseñada por Apple. Es obvio que los creadores de Westworld tienen un buen ojo para los detalles. Este próximo detalle oculto demuestra que también tienen excelente oído. A lo largo de la serie se puede escuchar una encantadora melodía de piano. Si bien se puede ver como un homenaje a una clásica banda sonora del oeste a piano, de hecho tiene más profundidad de lo que podríamos haber pensado. La constante música que se escucha son en verdad retazos de covers en piano de canciones contemporáneas, y eso tiene su razón. Los creadores entienden que tenemos una reacción emocional instintiva a la música contemporánea que sabemos que amamos, y al colarlas como melodías, de hecho pueden controlar cómo se sentirá la audiencia durante una escena. Cuando se estrenó, los fans de la película original de Westworld estaban escépticos de que la serie pudiese hacer justicia a lo que ya era un gran largometraje. Para suerte de ellos, ha superado por completo lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado jamás, pero no significa que las mentes tras la serie dejaron la película por completo en el pasado. De hecho, son grandes fans, tanto que hicieron un cameo para homenajear al material original. En la primera temporada, cuando Bernard se abre paso hasta el área desmantelada del parque, pasa cerca de una figura bastante familiar. Y no fue accidental, colocaron una réplica del personaje original de Yul Brynner Gunslinger al fondo como forma de mostrar respeto al hombre que originó el papel. Por su obsesión de crear figuras de silueta humana salidas de una máquina inanimada, es fácil ver a Ford como una especie de Dr. Frankenstein. Y si crees que los creadores de la serie no saben de esa comparación, entonces no conoces Westworld. En una escena que protagonizan Ford y Bernard, un Bernard muy desinteresado pregunta a Ford por qué lo hizo eliminar a Teresa. Entre otras cosas, lo que de verdad dice es: la vida o muerte de un hombre no es sino un pequeño precio a pagar para adquirir la sabiduría que busco, para el dominio que debo tener. No es solo lo que piensa Ford, de hecho es una cita literal que el doctor saca de Frankenstein de Mary Shelley. Hay mucha atención al detalle en toda la producción de Westworld en cada área que trabaja para crear la serie que vemos en pantalla. Algo que tal vez no notaste y que de hecho no se suponía que notases es la forma como las cámaras capturan la acción de la serie. En todo lo que sucede antes de que el mundo se tuerza, filmaron todo usando Steadicams y estabilizadores, para darle a la imagen una sensación más suave y robótica. Pero luego, tan pronto los anfitriones comienzan a liberarse de su programación, el departamento de filmación cambia a cámaras manuales, para así hacer que se sintiera que el mundo había sido desestabilizado por completo, literalmente. Es muy sutil, pero ayuda a que la serie tenga un efecto emocional real para la audiencia. Los grandes creadores y artistas toman prestado unos de otros y Westworld no es la excepción. Hay serias referencias a otros clásicos de la ciencia ficción, pero hay una fuente de inspiración que podría sorprenderte. El popular videojuego BioShock de hecho fue una gran inspiración para los creadores de la serie, lo que de hecho tiene sentido, dado que visitar el parque se parece mucho a estar en tu propio y aterrador videojuego de tiros en primera persona. Se inspiraron en el hecho de que las historias de los personajes principales del juego las elaboran con detalle y cuidado, una cosa que los jugadores ignoraron en general. Incluso colocaron un busto de Sander Cohen en la oficina de Ford, como forma de expresar su gratitud al juego por ayudarlos a crear su mundo. Si aún no estás sorprendido por completo dada la atención al detalle que está en cada esquina de Westworld, entonces agárrate bien de la silla porque esto se pondrá aún mejor. La serie siempre está yendo a toda velocidad hacia una especie de final apocalíptico. No hay forma de que algo se termine sin que se destruya el lugar entero, cuando lo hay. El mismo Ford siempre habla de maneras bastante nihilistas, así que él no está siempre en busca de un final feliz para su historia. Tanto así que la condena de hecho está oculto en muchos de los nombres de los personajes. El apellido de Teddy Flood en
español es diluvio, como el arca, Noé y todo eso. Luego Watt, que el huésped describe como pestilencia, uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Y luego está Héctor Escatón, cuyo apellido es una derivación similar de la palabra escatón, palabra griega y teológica que se refiere al fin de los días. No son solo los nombres de los personajes lo que tiene un significado más profundo, sino todo. Vemos el nombre de Sweetwater, por ejemplo, el pequeño pueblo del oeste donde toma lugar mucha de la primera acción. Parece que fue titulada con un nombre tradicional para hacerla sonar más auténtica, pero es mucho más que eso. De hecho, es una referencia a la película Érase una vez en el oeste, que es de las preferidas de Jonathan Nolan y una gran inspiración para Westworld. Es extraño, pero también es el nombre de una película de 2013 donde está Ed Harris, donde interpreta a un sheriff sádico no muy diferente a su personaje en Westworld. Al final de la primera temporada, Ford da un discurso en el que dice que Mozart y Beethoven no están muertos, solo se volvieron música. Aunque eso parece algo lindo para decir, se relaciona estrechamente con todo el mensaje de Westworld, como la vida y la muerte no son siempre tan claras u oscuras como parecen. Esto vuelve en la segunda temporada cuando Logan Delos alardea la forja a Bernard y Dolores, cuando estos tropiezan con un brazo robótico que está escribiendo todo lo que conforma James Delos en un libro, lo que resume lo que puede romperse en miles de líneas de código. Pero lo que puede que no hayas notado es que los contenidos de los libros lucen justo como las líneas musicales que el piano automático toca en el Mariposa Saloon. La segunda temporada nos permitió ir mucho más a fondo de la familia Delos y a entender mucho sobre su fundador James Delos en el proceso. De nuevo, cuando Bernard y Dolores están en la forja, les dicen cómo fue creado el huésped de James Delos y cómo ello se requirió para crear 18 millones de versiones de este antes de que resultase el indicado. Y luego, de forma perturbadora, se topan con una loca versión del huésped de James Delos en un búnker ultra secreto, dándose a sí mismo el antiguo tratamiento del cisne negro en el espejo. Mientras está allí parado maquillándose de la peor forma posible, se dice a sí mismo: estoy en el fondo, lo que puede haber sido demasiado perturbador para recordar. Entonces era el hecho de que esas fueron las últimas palabras que Logan Delos dijo a su padre meses antes de que él muriese. Fue su última interacción y eso explica por qué cada vez que visita esa parte de su memoria, el huésped enloquece. La forja es un lugar muy loco, lleno de todo tipo de pistas y presagios y claves sobre lo que hace a Westworld y a la humanidad, en ese caso, vibrar. Pero puede que hayamos ignorado algo que en serio nos hizo preguntarnos muchas cosas. Mientras Bernard, Logan y Dolores están bajando hacia el pasillo, pasan algunas escenas que toman lugar al fondo que son idénticas a otras que tomaron lugar en la primera temporada. Algunos creen que todo lo sucedido en Mesa fue grabado y lo están reproduciendo para Bernard mientras pasa a las habitaciones, o que estos eventos solo sucedieron una y otra vez. Mientras tanto, humanos como huéspedes viven de acuerdo al código y están obligados a repetir los mismos patrones. Como dijimos antes, la forja es un lugar de mente, y hay toneladas de huevos de Pascua regados por la biblioteca que son demasiado buenos para ignorar. Primero, en un momento demasiado veloz, se puede ver un libro en los estantes del lugar que tiene el mismo símbolo que la famosa guía del viajero intergaláctico. Puede que los del equipo de producción sean fans o que Douglas Adams estuviese en la biblioteca un día. También hay libros marcados con los nombres de los personajes Charlotte Hale y Carl Strand, visto en los estantes. Incluso puede que haya en la biblioteca algo que luzca como el astrolabio que aparece en la apertura de Juego de Tronos. Al ver que ambas series son gigantes de HBO, tal vez sea un pequeño guiño de los creadores. Una frase que tal vez escuchaste sugerir en Westworld y que se volvió un giro de la trama importante es la mente bicameral. Es la teoría que Ford y Arnold usan en la serie para poder atar las conciencias a su huésped. Es la forma como lograron dotar la autoconciencia a la inteligencia artificial del huésped con una pirámide que tiene la memoria en el fondo, improvisación e interés propio en el medio y en el tope. Bien, lo que no saben, Arnold nunca descubrió del todo lo que reside en el tope de la pirámide, lo que podría ser la razón de que el huésped tienda a dar errores. Esa teoría no la originó la serie, de hecho la originó en 1976 el psicólogo norteamericano Julian Jaynes, quien tuvo la idea de que los humanos solo eran capaces de pensar por sí mismos luego de aprender que la voz que escuchan en su cabeza no era la voz de Dios, y por eso solo después de que Dolores y los otros huéspedes se dan cuenta de que la voz en sus cabezas es propia y no la de Arnold, son conscientes de sí mismos.
En la segunda temporada supimos lo gigante y revelante que es la corporación Delos, viendo que no solo controlan Westworld sino otros 5 parques gigantes que cumplen el mismo propósito, y son los líderes del mundo en tecnología de inteligencia artificial, pero también son importantes para Westworld por la historia, remontándose por completo a la película del 76 Future World, la segunda franquicia de Westworld. Los creadores de la serie querían darle un pequeño guiño a la historia de Delos, la cual vemos en un episodio de la primera temporada donde mandan a criogenizar a Peter Abernathy. Cuando vemos el subterráneo con nuestros ojos, nos encontramos con un globo terráqueo de metal con un Delos escrito que resulta ser una réplica exacta de uno de los vistos en Future World, si no es el mismo. Y como todo lo demás en Westworld, Delos tiene mucho más de lo que parece evidente. Su nombre se remonta a miles de años y tiene un peso más grande del que puedes haberte imaginado. De hecho, Delos es una isla de Grecia que fue demasiado relevante durante la antigua Grecia, considerado como un lugar sagrado para sus antiguos habitantes. Al ser visto de esa forma, Delos fue el primer lugar que aprobó lo que se conocía como la prohibición de muerte por su tirano regente Tucídides, y es bastante exacto como suena. Él hizo legal los fallecimientos o nacimientos en la isla de Delos, aunque no estamos muy seguros de cómo lo forzaba o de cómo castigaba a los culpables. Podrías ir a encarcelar a los recién fallecidos, pero no creemos que esto les importe mucho. No sabemos si uno de los parques es un mundo samurái o uno shogun hasta el momento, pero aunque no puede haber sido solo una idea divertida de los creadores para agregar, de hecho hay una gran relación entre el mundo shogun y Westworld poco evidente. La razón por la que los creadores eligieron justo el motivo imperio japonés para este mundo es por la forma como la era dorada del cine western y la del cine samurái surgieron al mismo tiempo, y comparten puesto en la historia del cine. También les dio la oportunidad de trabajar con muchos actores que no conocían, que es algo que en verdad querían hacer. En la primera temporada dejaron muchas pistas sobre cuál sería la dirección que la serie tomaría, antes que siquiera supiéramos lo que estaban haciendo con precisión. Esto se puede ver de varias formas, más que nada cuando se trata de Dolores. Para empezar, vimos a Bernard haciendo que Dolores le leyese Alicia en el País de las Maravillas. Parece obvio al saber lo que sabemos, pero hay grandes semejanzas entre la historia de Dolores con Alicia cayendo por el hoyo del conejo. Incluso se vuelve más específico cuando se lee en voz alta: oh vaya, qué extraño está todo hoy, y ayer todo sucedía como siempre, me pregunto si cambié durante la noche. Sí que lo hiciste, Dolores. Hasta se puede decir que el hecho de que use un vestido azul, como Alicia, antes de despertar lleva a otra similitud entre ella y el personaje de Lewis Carroll. Westworld nunca ha tenido miedo de mostrar referencias de todo tipo de fuentes, desde la película original hasta videojuegos y, claro, clásicos de ciencia ficción. ¿Y qué sería una serie sobre supuestos e impresionantes parques bien controlados llenos de peligrosas criaturas que podrían volverse violentas y destructivas de un momento a otro sin una referencia al genial Parque Jurásico? Vamos, tiene que haber una referencia al menos. Cuando el técnico Félix revela que ha estado tratando de programar su propio gorrión, dice "vamos pequeñín", una frase que hace referencia a la famosa escena de Parque Jurásico en la que Hammond está animando a un pequeño raptor a salir. ¿Qué tal, Cuando supimos en la primera temporada que Bernard no solo era un robot en sí, sino también la réplica robótica de un hombre que una vez vivió en realidad y ayudó a encontrar el parque, nuestras mentes explotaron por completo. Descubrimos que había sido creado como un doppelganger del ya fallecido Arnold Weber y que todo este tiempo había estado viviendo como huésped. Algunas personas tuvieron la astucia para concluir que algunas de las fotos de la serie eran algo sospechosas y que su propio nombre, Bernard Lowe, también es un anagrama de Arnold Weber. Aunque pensamos que Maeve había roto su bucle y ahora estaba liberada por completo, un pequeño vistazo a la pantalla del computador dejó en claro que ella no es tan libre como lo pensado. Cuando reaniman a Bernard, le dice que incluso su deseo por escapar es parte de su programación, y aunque se niega a creerlo, la computadora no miente. Si ves de cerca, puedes notar códigos diferentes para reclutar, manipular, escapar e infiltración continental. Luego de revisar las 2 primeras temporadas de esta increíble serie, pensamos que es hora de volver a verla antes del lanzamiento de la tercera. ¿Qué piensas? ¿Dónde hay otros detalles que dejamos pasar esta vez? ¿Notaste todos estos detalles la primera vez que la viste? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir lo último de Película. Gracias por ver.